Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Alimenta. Hoy os voy a hablar de la migraña, que no es solamente un dolor de cabeza como vamos a ir viendo, y además se puede tratar también desde el ámbito de la nutrición, y también os lo explicaré. La migraña es una enfermedad discapacitante que se caracteriza por dolores de cabeza de intensidad moderada a intensa y se acompaña de otros síntomas como dolor pulsátil, náuseas o vómitos o fotofobia. ¿Pero tú sufres migrañas? ¿Cómo saberlo? Bien, para diferenciar las migrañas de otros dolores de cabeza o cefaleas, existe un test validado publicado por la Sociedad Internacional para las Cefaleas. Este test consta de 3 preguntas y basta con que 2 preguntas sean afirmativas. Las preguntas son: ¿el dolor de cabeza ha limitado tus actividades diarias durante un día o más durante los últimos 3 meses? ¿Tienes náuseas o malestar estomacal cuando sufres el dolor de cabeza? ¿Te molesta la luz cuando sufres un dolor de cabeza? Bien, pues si 2 de estas preguntas son afirmativas, podríamos afirmar que tienes migraña. ¿Pero de qué tipo? Bien, existen 3 tipos de migraña. Las 2 primeras se diferencian en la aparición o no del aura, una sintomatología que generalmente precede a la cefalea. El aura de la migraña suele durar entre 5 minutos y 1 hora, se caracteriza por una pérdida parcial de visión o la aparición de brillos o destellos con formas distorsionadas en forma de C o de hoz o líneas en zigzag, que generalmente se dan en el margen del ojo. Todos estos síntomas son reversibles. El aura generalmente precede al ataque de migraña, pero también puede darse junto con el ataque de migraña. Los síntomas del aura pueden ser visuales, como hemos descrito, sensitivos, porque pueden producir hormigueos o entumecimiento de alguna extremidad, puede afectar al habla o al lenguaje, pueden ser motores porque afecte a las extremidades o cause debilidad en el rostro, puede causar vértigo o debilidad muscular o incluso tinnitus. Las migrañas sin aura no cursan con estos síntomas previos, son cefaleas que duran entre 4 y 72 horas y están acompañadas de una serie de síntomas, que son el dolor unilateral que afecta a un lado de la cabeza, sensación de pálpitos, el dolor es de intensidad moderada a grave y generalmente impide hacer tu actividad habitual. También causa con náuseas o vómitos o fotofobia o fonofobia, que es la molestia por la luz o el ruido. Por último, también diferenciaríamos la migraña crónica. Son episodios de cefalea tensional o migrañoso que duran más de 15 días al mes y que se prolongan durante más de 3 meses. Son migrañas que pueden ser con o sin aura. Bien, ya hemos visto todos los síntomas que podemos tener durante la migraña o previo a la migraña, que sería el aura en las personas que lo padecen. Pero unos días antes o unos días después también hay una serie de sintomatología. Sería la fase pródromo o postdromo. Como vemos en la imagen, entre el 40 y el 60% de las personas experimentan la fase de pródromo. Son cambios sutiles de 1 o 2 días antes del ataque y pueden incluir síntomas como el estreñimiento, la dificultad para concentrarse, la diarrea, la somnolencia, antojos por la comida, visión borrosa, sensibilidad a la luz o el ruido, náuseas, palidez, bostezos o hiperactividad e irritabilidad. En la imagen podéis ver también la fase posterior, que es la del postdromo. Algunas personas pueden sufrir síntomas en esta fase como cansancio, fatiga, bajo estado de ánimo, avidez por algún tipo de alimentos, bostezos repetidos, rigidez cervical, dificultad para concentrarse y otros síntomas cognitivos. Bien, ¿y qué personas sufren migraña? Pues en el mundo aproximadamente un 14% de las personas sufren ataques de migraña. En España la prevalencia es de un 12%, con diferencias entre hombres y mujeres. Los hombres la prevalencia es un 8% y en las mujeres es un 17%. Es una enfermedad infradiagnosticada y los pacientes pueden tardar más de 6 años en obtener un diagnóstico. El perfil del paciente que acude a consulta en España, es decir, el paciente con más riesgo, es una mujer entre 20 y 50 años, con alta productividad laboral, en pleno desarrollo familiar y con migrañas episódicas, es decir, migrañas crónicas que ocurren menos de 15 días al mes. ¿Y por qué sufres migraña? Bien, las causas de la migraña no son del todo conocidas. Es frecuente que las personas con migraña tengan antecedentes familiares y se estima que la enfermedad tiene una heredabilidad del 42%. Según un estudio realizado en España en 2007, el 51% de las personas con migraña padecen estrés, el 37% insomnio,
El 30% sufren depresión y el 22% ansiedad. Las causas de la migraña que se han descrito en los estudios científicos pueden ser causas modificables o no modificables y se diferencian en 6 categorías, que son los psicológicos, hormonales, alimentarios, ambientales, de patrones de sueño, fármacos y otros. ¿Y qué factores podrían estar causando tus crisis? Bien, como factores ambientales tenemos los estímulos visuales o los olores, cambios atmosféricos y, por ejemplo, la altitud elevada. Los fármacos, por ejemplo, nitroglicerina, reserpina o estrógenos, cambios hormonales como los cambios durante la menstruación, cambios psicológicos, estrés o periodos de estrés, ansiedad o depresión, el sueño, tanto el exceso como el déficit de sueño, alimentos o relacionados con la alimentación, como el alcohol, los periodos de ayuno, las comidas ricas en nitritos, glutamato monosódico, aspartamo o exceso o abstinencia de cafeína, chocolate o los quesos, deshidratación por falta de una hidratación adecuada y otros como traumatismos craneales, ejercicio físico o falta de ejercicio, la fatiga o la cervicalgia, que es el dolor de cervicales. Y hay factores que pueden hacer que las migrañas sean crónicas, como por ejemplo ansiedad, depresión o estrés, elevada frecuencia de crisis, escasos ingresos económicos, abuso de la medicación para tratar la sintomatología, tratamientos ineficaces de la migraña, la obesidad, que causa un aumento del riesgo de cronificación de las migrañas de un 27% más con respecto a las personas con normopeso, el abuso de cafeína o los trastornos del sueño. Hasta aquí tenemos los desencadenantes de migrañas crónicas que puedes modificar. Los eventos que son no modificables son eventos fortuitos de la vida, como por ejemplo un robo, eventos estresantes, un accidente inesperado, el fallecimiento de un familiar y también patologías como el asma o algún traumatismo. ¿Y qué podemos hacer por ti en las consultas de nutrición? Bien, hemos visto que la obesidad puede aumentar el riesgo de padecer migrañas. Si tú tienes obesidad y padeces ataques de migraña, puedes mejorar esta sintomatología con una intervención dietética adecuada. En las consultas de nutrición analizaremos tus hábitos, tus horarios, la calidad del sueño, el ejercicio y la hidratación, el consumo de alcohol. También valoraremos tus antecedentes familiares y las analíticas de sangre que tengas. El registro que haremos de tu alimentación diaria y de tus hábitos nos ayudará a identificar los factores desencadenantes y a crear una pauta a medida para ayudarte a reducir los episodios de migraña. Durante el asesoramiento nutricional trataremos de evitar el consumo de alimentos que pudieran estar relacionados con los episodios de migraña. La importancia de la personalización de la alimentación en los casos de migraña es clave para identificar los factores desencadenantes y ayudar a reducir los episodios. Cada persona tiene unas circunstancias personales y vitales que pueden influir de manera muy diferente a la hora de desencadenar una migraña. Además, la periodicidad de las consultas ayuda a mejorar la adherencia a la pauta y a mejorar los hábitos de salud. Si sufres migrañas crónicas o episódicas, ten en cuenta que mejorar tu salud a través de una pauta nutricional personalizada puede ayudarte a reducir los síntomas. En Alimenta, además, contamos con una psicóloga clínica para tratar los posibles factores desencadenantes psicológicos, como la ansiedad, el estrés o la depresión. Si este vídeo te ha resultado útil, te animo a que le des al me gusta y nos sigas en nuestro canal de YouTube y en el resto de nuestras redes sociales. Además, te animo a que compartas tu sintomatología y tu experiencia para que otras personas puedan leerla. Y recuerda que comiendo bien mejoras tu salud.